Fuera de Cátedra es presentado por Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad universitaria en nuestra casa de estudios, la Universidad Alonso de Ojeda. Para nosotros es muy especial esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes un poco de lo que actualmente nuestro estado, nuestra ciudad y, por qué no, también nuestra comunidad universitaria está realizando en materia artística, cultural y lo que hoy nos cita, como es la promoción y la difusión de la obra literaria de nuestro amigo Edinson Martínez, oriundo de Cabimas, de aquí de la costa oriental del lago. Y bueno, a raíz del Día del Libro, conversaciones con nuestras autoridades, surgió la idea de tenerlo aquí en nuestra universidad y bienvenido es usted. Muchísimas gracias, muy agradecido por la gentileza que han tenido ustedes de recibirme, de apoyar el trabajo literario, que debo decir, el trabajo de todo escritor es un trabajo solitario y la mayor satisfacción de cualquier autor es que pueda ser leído, porque uno trabaja para los otros, para los lectores, para que terceras personas puedan tener acceso al esfuerzo, a la dedicación y sobre todo a la pasión que tenemos los autores. Así que muy agradecido. Muchas gracias también, de verdad que nuestros estudiantes son nuestra razón de ser y pues la obra de escritores zulianos han contribuido a que nuestros jóvenes puedan ver otros horizontes hacia adentro inclusive, que puedan ver y darse la oportunidad de también ser escritores, ¿por qué no? Y de verdad que estamos muy agradecidos porque han aportado un gran grano de arena, dice el dicho, para que nuestros jóvenes sigan estudiando, se sigan formando, pero que también se permitan espacios en los cuales ellos puedan dedicarse a ellos, dedicarse a un buen libro y ¿por qué no?, afianzar su identidad. Bueno, señor Edinson, le decimos a veces de cariño profe, pero realmente está siendo un gran representante de nuestra nación en diferentes países, en la virtualidad, también en la presencialidad, a través de su obra literaria. Pero para llegar a su obra, muchos nos hacemos la pregunta de quién es Edinson Martínez. Y qué mejor que en su voz. ¿Quién es Edinson Martínez? A ver. Bueno, yo soy un autor que intenta en este tiempo, ya en el primer cuarto del siglo XXI, tener la oportunidad y la dicha de llegar a muchos lectores y no siendo una persona formada en el ámbito de la, digamos decir, de la academia literaria, porque mi profesión de base es la economía. Yo soy economista, graduado en el siglo pasado, en el año 1981 en la Universidad del Zulia. He vivido toda mi vida acá, en Ciudad Ojeda principalmente, aun cuando nací en Cabimas, porque en el tiempo en que yo nací, no había en nuestra ciudad, que era básica, las instalaciones hospitalarias como las hay hoy en día. Entonces casi todas las madres iban a Cabimas a trabajo de parto, como se decía en ese entonces. Por eso nací en Cabimas. Luego vinimos acá a Ciudad Ojeda y he vivido toda la vida acá en Ciudad Ojeda. Hice mi vida de estudiante en la ciudad, estudié en el liceo más importante de la ciudad, que era el Liceo Dr. Raúl Cuenca. Allí hice todo mi bachillerato completo y luego en la Universidad del Zulia estudié economía. Me encuentro con la literatura ya de manera definitiva, digamos, en la madurez de mi vida, a pesar de que desde siempre tuve la inquietud de escribir, desde los tiempos de ser estudiante y dirigente estudiantil en el liceo y luego en la universidad. Mantenía siempre una columna en algunos periódicos. Una vez que me gradué también tenía columna en algunos periódicos y semanarios de la región, hasta que un día decidí, más impulsado, si se quiere, por
por un gran amigo, que fue Julio César Mardo, el señor que escribía libretos para las telenovelas y radionovelas en Venezuela. Un poco como apenado, vamos a decir así, en la oportunidad en que nos conocimos, ya a comienzos de este siglo. Yo había escrito varios relatos, pero tenían como cierto temor, como cierta pena, ¿no? de mostrarlos, porque siempre escribía cosas relativas a mi profesión, pues, ¿no? Y al ámbito político, porque por muchos años yo tuve actividad política. Entonces un mediodía me atreví, estando en el radio donde estábamos, me atreví a imprimir esos 2 relatos y a mostrárselos. Yo le dije, te voy a dar para que leas un material, me gustaría tu opinión. Se lo dejé, se lo puse sobre el escritorio y me salí de la oficina. Y en el camino iba pensando, ¿qué iba a decir de estos disparates que yo escribí? Cuando regresé al rato, me dice, él era un hombre muy grande y grueso, tenía una voz muy grave. Entonces me pregunta, mira, ¿cuál es que es tu profesión, chico? Yo soy economista. Bueno, olvídate de eso, ponte a escribir. Entonces digamos que le tomé la palabra y comencé ya a trabajar en el campo de la narrativa, en el campo de la ficción, básicamente ensayos, crónicas y novelas. Muy poco poesía, no escribo poesía. En mi vida he escrito quizás 7 u 8 poemas, no más. Bueno, por muchos años hice actividad política en mi ciudad, fui concejal entre los años 90 y 92. Soy una especie de artista plástico frustrado porque de muchacho siempre tuve mucha vinculación con personas que pintaban. Y ya siendo adulto, también la relación con artistas plásticos, que algunos de ellos hoy en día reconocidos. Y en el tiempo que fui concejal desarrollamos la obra que se conoce como Mural Más Grande, que es de Manuel Vargas, que fue un proyecto al cual le dedicamos mucho empeño para poder hacer la realidad, y con los años se convirtió en el ícono que identifica a Ciudad Ojeda. Así que bueno, soy un hombre tranquilo, trato en lo posible de ser equilibrado, ponderado, sereno, tolerante, muy leal y muy amigo de los amigos hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias, profe Edison, querido escritor. De verdad que siempre actualizamos de cosas cuando conversamos con usted, que quizás a veces dejamos en el olvido o de otras nos enteramos, porque sabemos que su narrativa tiene esa combinación perfecta entre la realidad y lo que también surge como ficción de usted. Y muchos se preguntan, pero ese escritor, ¿de dónde salió? Y bueno, ya sabemos, es de Cabimas, es nuestro. Y muchos dicen, ¿y cuántas obras ha escrito? ¿Cuántas obras ha publicado? ¿Nos pudiera compartir un aproximado de cuántas obras? Porque Claro, ¿no? ya tiene, ¿desde qué año está publicando? Bueno, mi primer libro lo publiqué en el año 1995, que es una recopilación de artículos de opinión que fueron publicados en años precedentes, digamos, desde el año 1987 hasta 1994, 95. En ese lapso, Venezuela tuvo una serie de cambios en el punto de vista institucional. Se eligió, por ejemplo, por primera vez en total de gobernadores, como votación directa universal 70. Yo hacía mucha actividad política en esos años. Y bueno, me mantenía una columna en varios periódicos. Uno de ellos era Panorama, posteriormente en el Regional del Zulia, un semanario que ya desapareció, que circulaba en la costa oriental, que se llamaba Rotón Mirabino, y otro semanario que llevaba el nombre de Opinión. Llegué a publicar en un periódico que desapareció poco después, que los más jóvenes no lo conocieron, que se llamaba el Diario Crítica. Allí también tuve la oportunidad de publicar. Entonces, bueno, todos esos artículos los recogimos en un libro que se llamó Mural de Papel. Eso fue editado en 1995, con una portada muy bonita de el artista plástico Marcelo Morán. Luego publiqué un ensayo en el año 2006
un ensayo, digamos, de carácter económico sobre el municipio de Lagunilla, que se llama Lagunillas, un desafío productivo con calidad de vida para todos. Una especie de diagnóstico del municipio de Lagunilla, sus potencialidades económicas, sus ventajas comparativas y competitivas, un poco como una radiografía socioeconómica del municipio. Posteriormente publiqué una novela que lleva por título Vidas Paralelas. Posteriormente una historia por descubrir. En total yo he publicado hasta la fecha 11 libros. 11 libros. Básicamente son entre novelas, crónicas y 2 libros de ensayos. Mi último libro de ensayos se llama El peso de las palabras, que fue publicado el año pasado. Está auspiciado por el Círculo de Escritores de Venezuela y tiene un prólogo de Carmen Cristina Wolf, que es la directora ejecutiva del Círculo de Escritores de Venezuela. Y mi última novela se llama Un sujeto llamado Santiago, que ya tiene segunda edición. Esta segunda edición lleva un prólogo de Manuel Bermúdez Romero, que es un escritor paisano, vive en Caracas hace muchos años, pero es un periodista y escritor. Tiene un prólogo muy bonito, muy descriptivo, muy emotivo, y por eso, bueno, valió la pena hacer esta segunda edición con una portada de Chemel Novera, que es la persona que siempre nos ha acompañado en este tipo de trabajo, pues en diseño gráfico, de portada. En resumen, son libros que básicamente están entre novelas, que son 5 novelas, 2 libros de ensayos, 2 libros de crónicas y un libro de relatos breves. 11 libros. 11 libros, sobre todo aprecio en las 2 últimas décadas una actividad más prolífica, ya que la primera década estuvo uno que otra publicación entre el año 1995 y el 2006. Ahí estuvimos un espacio. Sí, un espacio, entre otras cosas, porque ahora que me lo preguntas, que no había, digamos, no había querido pensar por qué esa distancia entre el 95 hasta ya este siglo, al 2006, casi 10 años. Sí, 10, 11 años. Entre otras cosas, por las ocupaciones que tenía. En ese periodo yo fui profesor universitario, fui concejal, fui candidato a alcalde en un par de oportunidades. Al mismo tiempo ejercía profesionalmente mi profesión de manera libre ejercicio profesional. Entonces eran como muchas cosas al mismo tiempo. En la etapa, digamos, de crecimiento personal y también un lazo en el cual estaba como en una búsqueda, ¿no? Y ya cuando publico en el 2006 el ensayo, fue como mi despedida en ese tipo de narrativa, pues, ¿no? Que eran los de ensayos, los artículos de opinión, aquel tipo de literatura que no es ficción, que no es narrativa, sino artículos meramente escritos específicamente para la prensa, ¿no? Entonces ya cuando comienzo con Vidas Paralelas, ya es mi novela de ficción, fue como mi estreno, ¿no? Bueno, influyeron muchas cosas para eso, pero sí, esa distancia es, digamos que las personas entre los 35 y los 45 años son una etapa de mucha, yo creo que para todas las generaciones, de mucha exigencia profesional, porque es el lapso donde están creciendo los niños, los hijos, los compromisos de orden profesional, el crecimiento personal, un poco a veces definiéndose hacia qué ámbito de la vida aspira uno a consolidarse. Pues, digamos que pudiera haber sido la razón por la cual hay esa diferencia entre un libro y otro. Bueno, muy acertado y muy de acuerdo que esta etapa de muchos implica muchos desafíos, pero también soltar algunas cosas que te presentaban estabilidad en algún momento, pero Claro. que iban a meritar que te arriesgues, ¿no? Sí. El oficio de un escritor, que es Sí. un oficio de mucho riesgo. Es verdad. Por eso decía, y la pregunta me permitió hacer esa reflexión que no me la había hecho con toda franqueza, con ese nivel de detalle. 2006, que es cuando publico el libro de ensayos sobre Lagunilla,
es como mi despedida de lo que había venido haciendo por siempre, que era la actividad política, que la hice con muchísima pasión desde muchacho. Y digamos, el ejercicio profesional, desde de dar clases. Entonces comenzó como otra etapa, que fue la etapa como radiodifusor. En 2006, de 2002 al 2009, 2010, que estuve como director de radio, ya incursionando en el ámbito más cercano a la literatura y a la escritura, porque en ese lapso también publicamos una revista que la distribuía europea a nivel nacional, que se llama A Todo Calor, que duró 24 meses en el mercado. Y bueno, fueron unos años de convulsión política en el país que quisiera uno o no, de alguna forma le quitaba el sueño a los venezolanos por toda la complejidad de la situación, todo esto, ¿no? Pero sí, ese libro marcó como límite, porque a partir de allí comencé a trabajar ya propiamente en la literatura, ¿no? Y me pregunto si alguien quisiera introducirse en su obra literaria, ¿por cuál obra pudiésemos iniciar y por qué? Bueno, si quisiera indagar un poco sobre la vida local, sobre la historia de la región, pudiera comenzar con mi libro de ensayo que hablan de nuestra ciudad, de las potencialidades que en algún momento tuvo y de las perspectivas de crecimiento que estaban planteadas a partir de un diagnóstico que se hacía. Creo que es el único libro que toca ese tema y se ha publicado. Y debo decir que se publica a raíz de un foro que se hizo aquí en esta universidad. Caramba. Sí, un foro, creo que se llama por la ciudad que queremos o algo así, donde estuvo invitado el que era alcalde titular en el momento, que era el doctor Nevin Méndez, el presidente ASIL, que para entonces era el ingeniero Lucas Martínez, y estuve yo. Entonces cada quien ofreció pues su perspectiva, o fue una especie de foro, su visión sobre la ciudad, porque queríamos hablar. Ojeda es una ciudad muy joven, andaba como en esa búsqueda de su consolidación y su desarrollo. Y pues yo siempre he sido un apasionado de la historia local, entonces preparé un material para ese foro y eso me sirvió de base para hacer posteriormente el libro, ¿no? De manera que si es esa la inquietud que tiene algún joven, bueno, le cabe perfectamente ese libro. Si es en el ámbito literario, la pregunta es difícil porque es como cuando le pregunta a uno sobre los hijos, ¿no? Si uno tiene 3, 4 hijos y alguien le hace una pregunta, bueno, ¿y con cuál de esos 3 o de esos 4 o de esos 5 hijos que tienes, a cuál recomendarías tú para para tener una relación de amistad o algo así? Un poco difícil para responder, pero si es en el ámbito de narrativa, de novela, yo recomendaría una novela que se llama Piratas del Plenilunio, que es una novela que ha sido editada por Universo de Letras, que es una filial del Grupo Planeta. Fue editada en España en el año 2022 y es una novela que fui escribiendo, me llevó bastante tiempo hacerla, entre otras cosas por la situación, digamos, del país desde el punto de vista eléctrico, y narra o habla sobre la migración masiva de los venezolanos por allá por 2017, 2018, cuando comenzó a sentirse con mayor fuerza el éxodo de venezolanos, sobre todo a países vecinos. Pero recuerda que la primera migración que se hizo en ese sentido fue hacia Colombia, a Ecuador, Panamá, Perú. Incluso creo que por esos años el gobierno de Perú dictó una resolución muy favorable a los venezolanos. Entonces yo aproveché y escribí una novela, es de ficción,
completamente de ficción, pero es lo que llaman en literatura realismo subjetivo, porque a pesar de que es ficción, eso no quiere decir que no pueda presentarse o que no pueda darse una situación como esa. Solo que hay la visión del autor, la perspectiva del autor de plantear los hechos como si fuese una ficción. Recomendaría ese. Piratas de Plenilunio. Piratas de Plenilunio, que cuenta la vida, la experiencia de padre e hijo cuando deciden marcharse del país, en este caso hacia Lima, y luego el regreso de Simón, que es el hijo de Alberto, que son los dos personajes principales, y después, pues, cuando regresan al país, cuando regresa uno, el hijo, no les voy a decir por qué no regresó el otro para que lean el libro, para que vean la razón. Y bueno, se encuentra con una situación del país, porque como entra por Cúcuta, San Antonio del Táchira, tiene que hacer todo ese recorrido desde allá hasta aquí. No cuente mucho, no cuente más. Y entonces le suceden ahí unas cosas que es lo que da origen al título Piratas del Plenilunio. Definitivamente hay que ver qué recursos, qué bueno, figuras. esa novela está editada en España, está en Amazon y está en toda la plataforma del Grupo Planeta. Aquí se vendió en pocas librerías en físico porque hay no un conflicto, sino que hay una situación particular desde hace algunos años entre la editorial Planeta y el país. La sede de Planeta está en Colombia, en Bogotá. Bueno, están en varias partes en Latinoamérica, pero la más cercana es en Bogotá. Pero en los años en que hubo conflictos con Venezuela, Planeta no distribuyó más libros acá. Con ese libro estoy concursando en el premio internacional, el 21ª primera edición del premio Rómulo Gallego, que se va a definir en agosto de este año. Qué decisivo eso, saberlo, hermoso, porque está cerca de agosto, que es importante que nuestra comunidad universitaria sepa que nuestro invitado tiene una obra literaria que en este año va a estar concursando. Como he dicho, que las saetas, brujas de Nazaro, buscan su rumbo hacia Piratas de Plenilunio y pueda resultar progresiva. Precisamente con esa obra, Piratas de Plenilunio, nos ha interesado mucho el hecho de saber cómo encontrar su obra literaria. Sí. Hay que tener Piratas de Plenilunio. Nos quisiera compartir cómo podemos acceder a esta obra. Bueno, en físico en Venezuela no es posible. Es posible a través de la plataforma de Amazon. Sí, allí están las dos versiones, tanto en digital como en libro impreso o tapa blanda, como se llama en esa plataforma, ¿no? Los que están fuera de Venezuela, los que estén fuera de Venezuela, en Europa, por ejemplo, pueden adquirirla en físico en alguna de las librerías en España o en Portugal, de la Casa del Libro o del Corte Inglés. La Casa del Libro tiene 60 y tantas sucursales en toda España, creo que tiene algunas en Portugal. Y el Corte Inglés está en España y también está en Portugal. Cuando digo España, incluye también las islas Tenerife y las Islas Canarias, ¿no? Allí se puede adquirir en físico. Yo aprovecho para comentarte que el año pasado yo fui a España en agosto por asuntos familiares y también para verificar lo de la novela. Y me llevé gratamente la sorpresa cuando fui a la Casa del Libro. No aguantaba la gana de saber, de ubicar mi libro en alguna de estas librerías. Y entonces me fui a la Gran Vía, que es donde hay una sede de la Casa del Libro, que es un edificio enorme, como de 3 pisos. Pero cuando entro al edificio, había muchos libros, todos los anaqueles full de libros, esos libros hasta el techo. Yo pensé en el momento, yo no voy a poder conseguir un libro aquí, porque tendría que ir de anaqueles a anaqueles preguntando. Entonces me dirigí al sitio donde estaba un empleado, y después de saludarlo le pregunté, ¿no? Mire, por casualidad tendrán el libro Piratas de Plenilunio.
el señor tenía en su mostrador, en el escritorio, una computadora, un ordenador. Sí. Entonces, de una vez, ¿y cómo se llama el libro? Piratas de una vez lo tecleó. Y me dice, sí, lo tenemos. El autor es Edison Martínez. Me pregunta, ¿no? Y yo, sí, ese es el autor. ¿Lo va a comprar? Le vuelvo a preguntar. Pero ahí me dio risa, ¿no? Y yo dije, no lo voy a comprar. ¿Por qué no lo va a comprar? Porque yo soy el autor. Bueno, entonces, y pues hicimos la cordialidad del caso y todo lo demás. Pero sí, el libro está disponible. El libro está disponible En la Casa del Libro y en todas las librerías asociadas a Editorial Planeta en España. Desafortunadamente físico no es posible obtenerlo. Podemos buscarlo a través de la plataforma de Amazon. Correcto. Ahí lo pueden comprar y es cosa de 10 días lo tienen. 10, 15 días, ¿no? Y deseando lo mejor para este 21ª edición del concurso Rómulo Gallegos, donde estará ya representándonos, deseando que todas esas flechas apunten a que usted también pueda tener ese privilegio de ganar ese premio. Ya para nosotros es un regalo poder tener un escritor de prolífica producción en nuestra costa oriental del lago y de habernos enterado que en nuestras instalaciones surgió una de sus primeras publicaciones luego de ese foro de la ciudad que queremos. De verdad que es muy, muy grato para nosotros enterarnos y refrescar un poco de nuestra historia a través de usted. Muchísimas gracias, escritor, por acompañarnos. No quisiéramos terminar esta entrevista sin que pudiera darle un mensaje a todos los jóvenes sobre cómo pudieran ellos iniciar en esta vida de autor, darle una palabra de inspiración en este tiempo de tanto uso de tecnología, pero que sabemos que hay talento que debe arriesgarse. Claro, yo pienso que todas las personas tenemos una historia que contar o por contar. Todos quisiéramos que algún pedazo de nuestra vida, de nuestra historia personal o de otros, pudiera ser conocida, compartida, contada. Como dije al principio, yo no soy hombre formado en técnicas de escritura ni de literatura, pero también sé que no hay ninguna universidad que otorgue el título de escritor. Quizás la carrera que más se acerca a la posibilidad de que alguien sea escritor o al ejercicio de la escritura, quizás sea el periodismo, por el hecho de que las personas que se gradúan como comunicadores sociales están en contacto permanente con el hecho de no contar historias, de contar noticias, de informar. Y pues no es por casualidad que muchos de los grandes escritores hayan sido periodistas. Y yo diría que la primera condición que podría tener un autor o alguien que quiera dedicarse a eso es que tiene que leer. No puede haber un autor que no lee. Porque la ficción, contrario a lo que se pueda creer, no es una invención. La ficción es un recurso para poder desarrollar en un nudo de palabras una historia que ha sucedido, que pudiera suceder, pero que tiene el componente de la perspectiva y la visión que uno tiene. Ahora bien, esa visión o esa perspectiva, ¿de dónde nace? Nace de la lectura. Al final, cada escritor es la suma de muchos escritores. Alguien me preguntaba hace rato qué autores han influido en mí. Yo decía que 2 escritores principalmente. Uno de ellos es Julio Cortázar, a quien leí por primera vez cuando tenía 15 años. Y lo leí en un texto que me quedó grabado para toda la vida, que se llama La Autopista del Sur. Y el otro autor es Milan Kundera, que es un autor de origen croata, pero posteriormente nacionalizado francés. De él me quedó otro libro que
Siempre recuerdo con mucho detalle esa mala despedida. Y ese estilo mordaz, irónico, que sorprende al lector con el final de sus textos. Me gustó la forma de hacer. Por eso mis libros casi siempre terminan sorprendiendo al lector con su final. Entonces, todo aquel que tenga esa inquietud, que creo que es compartida por muchos, de querer contar una historia, debe dedicar buena parte de su tiempo a leer. Y luego, sin temor a la crítica, sin el temor y sin dejarse chantajear por a veces la idea que uno tiene de sí mismo, como sucedió conmigo por mucho tiempo, que he podido dedicarme a la literatura muchísimos años antes, sin temor a recibir el juicio o la apreciación de quienes nos leen, atreverse a mostrar el resultado de la pasión que en solitario cada quien puede desarrollar. La literatura es una labor de soledad. Nadie dice yo escribí un poema o escribí una crónica o escribí una novela acompañado de 10 personas, de 5 personas o de una persona. Y es una alquimia especial en la que se conjugan muchas cosas. Cada quien tiene su ritualidad. A mí me gusta escribir escuchando música. Y dependiendo del tema, escucho la música. Hay novelas que escribí escuchando tanto. Pero hay otras que escribí escuchando más música clásica. Y hay otras que escribí escuchando Fagot y Sabina. Entonces, cada quien tiene su ritualidad. No me gusta escribir en el curso de las tardes. Me gusta escribir o de noche o en la mañana temprano. No me gusta tener una disciplina de decir, tengo que escribir de tal hora a tal hora. Yo escribo cuando siento el impulso y la necesidad es casi indescriptible para señalar en qué momento puedo escribir. A veces no tengo la computadora a mano, pero tengo una libreta donde anoto las ideas y hago una especie de esquema o de bosquejo. No me gusta hacer mecánicamente un esquema de lo que voy a escribir, porque nunca lo sigo. Siempre termino votando. Entonces, te recomendaría, primero, mucha lectura, luego atreverse, y en tercer aspecto, deshacerse un poco de los temores que internamente nos acechan al momento de plasmar una historia, pensando un poco en qué piensan nosotros de uno mismo. Sin temor a la crítica. Sin temor. Bueno, muchas gracias, escritor, por compartirnos todo esto tan valioso para nosotros como comunidad universitaria, para nosotros como zulianos, como venezolanos y sobre todo en medio de una generación como son nuestros estudiantes que día a día se esfuerzan por continuar adelante sus estudios académicos, pero también tienen sus ratos de soledad en los cuales pueden disfrutar de su obra y de la literatura en general. Muchísimas gracias, escritor, por acompañarnos, aceptar la invitación, y sabemos que es el principio de muchos encuentros donde seguiremos estudiando su obra. De hecho, haremos club de lectura, haremos intercambio, transmisiones en vivo, donde podremos seguir conociendo la obra literaria de Edinson Martínez, de Cabimas, de la costa oriental del lago y sobre todo de nuestra amada Venezuela. Muchísimas gracias. Fuera de Cátedra es presentado por